los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí presentarán el tema de Tomás de Azud fijo y Tomás de Azud móvil de aguas superficiales. Por los siguientes expositores: Bailón Anchundía María Fernanda, Espinoza Anchundía Luis Kelvin, Flores Ulises Jordi y Intriado Pazmiño Carlos Leonardo. Como introducción, podemos decir que las obras hidráulicas son de gran importancia para el desarrollo de la civilización, ya que a medida que estas crecen, exigen a estas que sean más satisfactorias para sus necesidades. Se llama sub a la presa de derivación o presa de vertedero. Es una construcción que se levanta en el lecho del río para contener el agua. Los diferentes tipos de obras de toma han sido desarrolladas sobre la base de estudios en medios hidráulicos. En aspectos generales, vamos a definir lo que es un ASUB. ASUB es toda obra que se construye transversalmente en el cauce del río con el objetivo de sobrelevar el nivel del agua para permitir su entrada, derivación a una obra de producción. El principal objetivo de un ASUB es exclusivamente la derivación del agua. En la diapositiva podemos observar el esquema general de un aprovechamiento, donde ubicamos el ASUB. Los efectos en el río. De los efectos en el río está el remanso, la sedimentación, el escurrimiento y la infiltración. El remanso. ¿Qué es el remanso? Al elevarse el nivel original del río, cuando se produzca una crecida, se pueden inundar terrenos que pueden dañar el sistema de uso humano, casas, cultivos, terrenos, etc., que demandará realizar un estudio económico de alternativas. Sedimentación del material de arrastre. Al colocar la barrera disminuye la velocidad de escurrimiento, entonces se produce la sedimentación del material de arrastre hasta el punto que el nivel del fondo del río alcanza el nivel del canal. Esto inutiliza el ASUB y llena el canal de material. Si la finalidad de la obra de derivación es el riego, no se debe depositar material fino, ya que este es el que aporta los nutrientes para las plantas. La definición de escurrimiento: se ve modificado aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba, el escurrimiento superficial disminuye, y aguas abajo, el escurrimiento superficial aumenta, pero la erosión adviene. En lo que es infiltración, aumenta por efecto del embalse de aguas arriba del ASUB, lo que puede causar serios problemas dependiendo de la fundición y el tipo de terreno, que pone en peligro la estabilidad a aguas claras. El material grueso queda en el fondo del embalse de la presa, entonces el agua pasa a llevar solos finos en su posición. Ok, a continuación le vamos a explicar sobre la ubicación de un ASUB. Los problemas de ubicación son muy propios de cada problema. Por ello, lo único que hay son recomendaciones acerca de su funcionamiento y características. En general, la ubicación debe basarse en la facilidad de acceso para la comunidad, para su operación y para la eventual colocación como una estrategia meteorológica. Aprovechamiento de los aportes para los nutrientes en los márgenes. Esto es en caso de finalidad de riego. Ok, vamos a mostrar la planta del río. Si el río es recto, se prefiere colocarlo en tramos para garantizar un buen comportamiento. En cambio, cuando el río es ondulado, su curso es en forma de meandros. Para esta segunda opción se tendrá una erosión en la parte externa de la curva, y una deposición de material en la parte opuesta o en el embalse. En estos casos es recomendable ubicar la obra en el margen externa de la curva. Como podemos explicar, como se nota en la figura que muestra la diapositiva. Ahora, perfil del río. En el perfil tipo de un río de montaña es una curva descendente, por lo tanto se aconseja colocar la obra en los tramos medios del río, ya que en un lugar donde el poder de limpieza del agua al circular es mayor.
Por ejemplo, aquí podemos notar cómo el material de arrastre queda acumulado. Como recomendación, no se deben colocar en las zonas de cambio de pendiente, dado que la gran cantidad de material de arrastre que se acumula a la salida de la obra y se necesita mayor altura para lograr el mismo nivel del río que el de la sububicado. El siguiente punto dice que desde el punto de vista económico conviene colocar el sub lo más cerca posible de la zona del destino, parcela de riego, para que la obra de conducción sea más corta, aguas abajo del río. Este criterio de ubicación nos puede traer problemas. Puede producirse una gran cantidad de acumulación de pinos, por lo que conviene alejar el sub de estos tramos. Ahora le vamos a hablar sobre la geología. Se refiere a ubicar las obras de zonas con suelos aptos para poder fundar la obra, con una capacidad portante acorde a la obra, sin importar la liquefacción, como la mínima permeabilidad posible. Para esto se requiere un estudio alternativo basado en los costos de cada uno, para así poder estudiar la profundidad del suelo de fundación, y para esto se deben hacer sondeos. Entonces es conveniente construir los azudes en terrenos con gravas y no en suelos muy finos, porque se puede producir la liquefacción. Ahora, en este criterio vemos la altura. La altura de un azud se determina con relación a ciertos parámetros. Por ejemplo, tenemos en terrenos inundados, la hora de toma a realizar, aprovechamiento del agua, aguas arriba, costa del terreno, si este puede provocar inundación, naturaleza del suelo de fundación, altura posible de remanso y costo de la construcción. Si el nivel de la curva de remanso está restringido por el aprovechamiento del agua, aguas arriba, o por la cota de los terrenos colindantes, la altura del azud depende del espesor de la lámina vertiente. Vamos a continuar con la clasificación. Se clasifican en formas planimétricas, terreno de cimentación, materiales empleados. Las formas planimétricas se subclasifican en rectos, curvos y quebrados, A, B y C. Los terrenos de cimentación se subclasifican en permeables e impermeables. Y los materiales empleados en hormigón, gaviones, mampuestos o piedra. Bueno, el diseño hidráulico de los azudes fijos constan de las siguientes partes. Como podemos observar en el gráfico, del A hasta el B es el frente, del tramo de B a C es la coronación, del C al D es el escape, del D al E es el chambeado y del E al F son algunos casos como escollera. Para la elección del perfil hay que tener en cuenta ciertos parámetros como debe resistir a las fuerzas estáticas y dinámicas que actúen sobre él. Debe quedar protegido el azud y sus estribos contra filtraciones inferiores y laterales. Y en caso de producirse, que sean de poca entidad y con velocidad de sedimentación de material que arrastre el agua y no de erosión de los materiales que forman el terreno en el apoyo del azud. Conviene dar el azud forma tal que el coeficiente de gasto sea un máximo. Con ello la evacuación de agua a igualdad de lámina vertiente será mayor. Se debe fortalecer la contraescarpa en tal forma y extensión que no se han de tener socavaciones en el cauce. Cuando no se da la forma adecuada al perfil de la coronación del azud, puede producirse depresiones en determinadas zonas, que no solo debe tenerse en cuenta por lo que afectan a la estabilidad del azud, sino que pueden producir fenómenos de cavitación. En función del espectro de lo expuesto y con el objeto de maximizar el valor del coeficiente de gasto, es conveniente dar al azud un perfil semejante al de la cara inferior de una lámina perfectamente airada, vertiendo sobre un vertedero de pared delgada y con lo que se consigue que las presiones en todos los puntos del parámetro
sean iguales o superior a la atmosférica. Entonces ahora vamos a hablar de las azudes móviles. Las azudes móviles son aquellas que poseen compuertas frontales. La mayor parte de las compuertas abren subiendo y funcionan primero en régimen de orificio rectangular, hasta que totalmente abiertas y desaparecen de camino del agua, dejando libre el vertedero. Aunque minoritaria y cada vez con menos uso, hay otras que abren bajando y funcionan siempre como vertedero variable, pero siempre funcionan de la primera forma. A continuación analizaremos los más usados, compuertas verticales. Este tipo simple consiste en un tablero de chapa, que es el elemento de cierre propiamente dicho, reforzado con un armazón de perfiles metálicos que se mueve verticalmente guiado por más ranuras, ¿no? Como podemos ver aquí, no hay una sola ranura, sino que hay varias. En compuertas mayores hay que añadir dispositivos para convertir el rozamiento en rodamiento, que es más suave. El tipo más usado es la compuerta vagón, cuyos bordes verticales están provistos de ruedas con rodamiento de bolas, cilindros que apoyan sendos carriles. Entonces aquí lo que se trata de evitar es la demasiado efecto de rozamiento. El siguiente más utilizado en azudes móviles son las compuertas de segmento. Se llaman más comúnmente compuertas de Taylor. Están formadas por un segmento cilíndrico circular que gira alrededor del eje materializado en las filas adyacentes. La estructura metálica de soporte de la chapa se completa con unos radios que se unen con cojinetes de giros en las filas. La apertura se hacía hacia arriba y girando en vez de deslizamiento. Entonces estamos viendo aquí que es un giro rotatorio, ¿no? Que está rotando como una turbina, para evitar así que haya el rozamiento también. Las compuertas no necesitan guía, pues el cojín es axial, es el que maneja el movimiento. El giro puede ser muy suave gracias a los rodamientos de bolas o rodillos. Es lo que se recalcaba anteriormente, para evitar el rozamiento se hacen lisas. Como hay solo cojinetes, que son varias y menores. Además, el cojinete está alejado del agua, lo que evita la oxidación y deterioro y facilitar su revisión y mantenimiento. Ahí podemos ver un ejemplo. La siguiente que continuamos es la compuerta del sector. Esta compuerta, al contrario de las anteriores, abre bajando y agua vierte por encima de ella, por lo que necesita disponer un hueco en la presa para alojarse. El tablero se cierra, es también cilíndrico, con las compuertas del segmento, pero en vez de tener su cara agua abajo al aire, ese espacio se cierra con otra chapa plana o curva dispuesta para verter encima. En la posición A, la compuerta está en su posición más alta que el que está arriba y fuera del hueco en la partida parcial. En la posición B ya estamos bajando la compuerta y se introduce en la parte de la cámara, como decir un sótano. Y en C, la compuerta ocupa la totalidad de la cámara, permitiendo el flujo del agua. Es obvio que este ha de ser más robusto que lo normal, obligado por el espacio requerido de alojamiento de la compuerta. Y a continuación haremos una secuencia de conclusiones. Para tomar en cuenta el azud a utilizarse en un proyecto hidráulicos depende principalmente de los estudios de hidrología y topografía. Su uso es para aumentar el nivel de la fuente superficial y por ende disminuir la velocidad de flujo sin que se produzca sedimentación. Para la construcción de una toma superficial con azud móvil se toma en cuenta diversos parámetros como distancias de un punto del río hasta donde se quiere hacer llegar el agua, lo cual determinará la pendiente a tomar en cuenta. También la topografía de la zona donde se construirá la toma del agua.
Las tomas de azud es una obra hidráulicas que se realizan con la finalidad de captar un determinado volumen de agua, líquido que será transportado para diferentes tratamientos y posteriores usos o aplicaciones. Gracias por la atención prestada a la exposición. No olvidemos que los ingenieros estamos llamados a dar soluciones. No solo a encontrar problemas.